Gracias por continuar con nosotros, lo prometido de deuda. Aquí estoy con un hombre al que conozco desde hace más de la mitad de los años que tiene él y que tengo yo. Hace mucho tiempo. Con inquietudes sociales y compromiso social sin ningún tipo de discusión. Desde sus inicios en la lucha contra la droga, en el famoso Círculo Juvenil TIJUP, así mismo, hasta convertirse en un abanderado a través de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, en un abanderado y un estandarte de la lucha y denuncia de la corrupción administrativa en República Dominicana. Para mí, de verdad, es un honor conversar con mi amigo de mucho tiempo, Julio César de la Rosa, profesor universitario y presidente de ADOCO. Así que buenas noches, camarada. Buenas noches, Gustavo, de verdad complacido de poder conversar contigo una vez más de tantas conversaciones que siempre sosteníamos y que de verdad nos permitía pasar balance a lo que es el día a día de la vida nacional. Y de verdad que en estos momentos, previo a la entrada al aire, conversábamos sobre lo que acaba de acontecer en Ecuador. Y realmente lo decía de que debemos a toda costa evitar que la República Dominicana pase por la situación que están pasando algunos países de la región, y es que ver la muerte de un candidato a la presidencia apenas unos 10 días antes de elecciones que se deben producir en Ecuador, pues fue vilmente asesinado pues el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, a manos de un pistolero. Asestó 3 tiros durante una manifestación, y realmente esta preocupación de el fortalecimiento institucional que uno procura desde las diferentes instancias en las que participa es precisamente para evitar que la República Dominicana caiga en una situación como esta. Mira, fue ahora, hace unos minutos que acaban de asesinar al candidato presidencial Villavicencio en Ecuador. Decirle a la opinión, a los televidentes que en Ecuador hay unas elecciones anticipadas porque el Congreso intentó destituir al presidente actual y la constitución de ellos establece lo que se llama la constitución, ¿verdad? Sí, la constitución prevé la muerte cruzada, que puede el presidente de la República anular el decreto, el Congreso, y gobernar por decreto, pero debe convocar a elecciones anticipadas, y fue lo que ocurrió. Al momento, en unos 10 días, se van a celebrar estas elecciones en las cuales puede él participar, el presidente actual, y precisamente en ese proceso proselitista fue que se dio este acontecimiento que realmente va a impactar en el proceso electoral, porque ya habían ocurrido otras muertes, entre ellos de un alcalde y de un candidato a alcaldía de un municipio del Ecuador. Hace un jovencito que mataron. Hace unos días. Y que todos los candidatos prácticamente tenían que andarse con seguridad, pero cuando el crimen va a ejecutar a alguien, pues esto no hay nada que lo impida, penosamente. Eso nos recuerda a la muerte de Luis Donaldo Colosio en México. Marzo del 94. Tiene buena memoria. Sí, yo estaba en México. ¿Cuándo mataron a Colosio? Así es. Esto fue algo que conmovió, sobre todo por las aritas que tenía este caso, porque finalmente estuvo vinculado un cercano al entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, y esto desencadenó en otras muertes más adelante, como fue la del secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, y esto pues
formó parte de un acontecimiento muy lamentable en México. Y recordar lo que ocurrió en Colombia con la muerte del entonces candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, que también en medio de un proceso electoral pues encontró la muerte, que fue lo que dio paso a al candidato, posterior presidente César Gaviria Trujillo. ¿Verdad? Que a Luis Carlos Galán lo mataron en Colombia faltando días también para las elecciones. Así es. Lo de Colosio estremeció al mundo. Sí. Estaba desarrollando una especie de liderazgo, un carisma regional. Sí, apartándose de lo que había sido tradicionalmente la práctica del PRI. Y él como que se había alejado un poco y se advertía que podía afectar intereses y complotaron y finalmente lo desaparecieron. Pero lo de Ecuador llama la atención. Mira, hemos tenido que comenzar el programa, suerte que es en vivo, en política internacional por el hecho casi ahora del asesinato de este aspirante a la presidencia de Ecuador. Y tendremos entonces que hablar de que el líder, el último líder, gran líder de ese país, Rafael Correa, está en el exilio hace varios años. Sí, ya lleva unos 6, 7 años. Durante el gobierno de Lenín Moreno, que había sido su vicepresidente, y lo que lleva de año de gestión el actual presidente Lazo. Tú sabes que tú hablas de Lenín Moreno, no me acordaba de él, pero hay gente traidora y sinvergüenza. Bueno, eso es lo que lo que parece. Ha provocado la alerta de los liderazgos de no dejar herederos, porque también se dio en Colombia con la llegada de Juan Manuel Santos, que fue el delfín del presidente Uribe, y finalmente pues el presidente Santos pues se desligó de Uribe. Y eso es algo que deben entenderlo, porque es que después que llega alguien a un puesto de mando, pues la responsabilidad recae en él y debe pues aplicar su propio librito, pero lamentablemente los líderes políticos no quieren entender eso, y por eso algunos lo que hacen es tomar la decisión de escoger a alguien que no tiene posibilidad de llegar, porque inclusive se está dando en Bolivia también con Evo Morales y el actual presidente, que había sido también del fin de Evo, y todo parece indicar que también se está apartando o alejando de la estructura de Evo Morales, el presidente Arce. Arce había sido ministro, creo que de Economía. Del gobierno del gobierno de Evo, y Evo lo hace presidente desde el exilio. Así es. Pero al menos le permitió volver a Bolivia. Y le ha garantizado su permanencia allí. No lo ha hecho correr. Así es. No lo metió preso, pero lo tiene aparentemente. Vi en estos días como una especie de grito de desesperado de Evo, llamando a su gente a... Sí, porque lamentablemente la política ya se ha convertido en una lucha de intereses, y el que tiene el poder del bolígrafo para firmar decretos, pues evidentemente que concentra la simpatía. Entonces es algo que deben entender los que participan en la actividad política. Ha cambiado mucho y ya todo, los intereses se imponen. Entonces imagínate, los militantes ante una posibilidad de poder repostularse, pues evidentemente que lo va a preferir a él, la militancia, y no a Evo. Otro caso que me ha llamado poderosamente la atención, Julio, es el caso de la señora Boluarte contra Pedro Castillo en Perú. Nunca... Mira, hay que saber con quién uno duerme. Pero en el caso de Perú, ella, por suerte, ha podido pues sortear lo que es
la institucionalidad, porque a ella le correspondía, y ante la producción del golpe de Estado o de destitución, lo llaman los simpatizantes de Pedro Castillo, pues un golpe de Estado, pero se dio la vacancia que lo contempla la Constitución del Perú, pues subió la vicepresidenta, y eso por lo menos en el término institucional pues se ha podido corresponder, que fue lo que no ocurrió cuando a Evo Morales se le hizo salir del país. El vicepresidente entonces no optó por tomar la presidencia de la República porque entendía que se le había dado un golpe de Estado a Evo Morales y él no quiso participar de ello. Entonces no se respetó el orden constitucional, porque finalmente terminó siendo presidenta la vicepresidenta del Senado. La vicepresidenta del Senado, y hoy guarda prisión, condenada a 10 años por estas situaciones que se dieron alrededor de las protestas que provocaron varias muertes. Mira, finalmente, por eso está guardando prisión, porque no se respetó la línea sucesoral en Bolivia. En ese golpe de Estado en Bolivia participó y fue lideró un amigo mío. Estúpidamente está preso en Miami. Arturo Murillo, yo era senador, se convirtió en ministro de seguridad del gobierno de Ibáñez. De la señora Ibáñez. Sí. Un día antes del cambio de mando, y esto lo hago como una anécdota, porque realmente es un tema personal, lo conozco muy bien. Un día antes de la entrega del poder, me llamó desde Panamá. Había venido a la República Dominicana una sola vez y vino a juntarse conmigo. Me llamó desde Panamá que venía para acá. Y me pidieron unas referencias de Punta Cana, esa zona. Pues yo me quedé esperándolo. Como los otros 4 días me llama desde Miami. Me dice que estaba con sus amigos los gringos. Y efectivamente, sus amigos los gringos lo llevaron a una cárcel por un tema de... La historia se encargará de aclarar. Era senador de Bolivia, yo lo conocí en Venezuela y nos hicimos muy amigos por mucho tiempo. Estos cambios son altamente peligrosos porque la violencia se había erradicado de la democracia. Los últimos hechos de esa categoría fueron básicamente en Colombia. Carlos Galán fue último que Colosio. No, antes. Fue antes. Sí. Bueno. Colosio fue en el 94. Carlos Galán fue por ahí por el 88, por ahí. ¿Hace tanto tiempo? Sí, porque recuerda que a Pablo Escobar lo matan en el 92, por ahí, 92-93. Y fue precisamente en el gobierno de Gaviria que había sucedido y como candidato a Carlos Galán. Era el jefe de debate, o sea, el jefe de campaña, y la familia en el mismo velatorio la familia de Galán le pidió a Gaviria que asumiera él el reemplazo del candidato muerto. Y el último atentado real fue al presidente Bolsonaro, lo apuñalaron en medio de un meeting. De un meeting político. Sí. Bolsonaro tiene un pie en la cárcel, aparentemente. Bueno, en Japón, recuerda que a un candidato que había sido ministro, pues lo mataron en una plaza pública también. ¿En Japón? No reciente, sí. No hace mucho tiempo. El mundo, la violencia se está volviendo a la política. Y eso hay que evitarlo. En República Dominicana aparentemente hemos superado esas locuras. Somos un país, gracias a Dios, que no nos parecemos a ningún otro país del mundo. Y aquí entre Romo, Dembow y Chercha, la política ha cambiado. Tal vez de manera negativa porque no hay sustancia, no hay propuestas, pero de manera positiva porque la violencia se ha ido erradicando. Y esperamos que no se copie, como aquí lo copiamos
todo. No copiemos eso. Que a nadie le ocurre, ¿verdad? Así es. Julio, vamos a una pausa y al volver vamos a hablar entonces de temas que al pueblo le interesa, a los dominicanos de verdad. La corrupción de antes de ayer y de hoy. Volvemos en breve.